Hola, ¿cómo se encuentran? Les estoy grabando este video a la tarde, así que buenas tardes a todos y a todas. Este video corresponde, ya nos metemos de lleno en la unidad 3 y vamos a elaborar un poquito sobre dictadura y educación, sobre todo para pensar la antesala de lo que después va a ser el proceso de constitución de esa sociedad excluyente que va a desarrollarse durante la década de los 90, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos de la dictadura militar, hablamos de la educación orientada hacia el orden, ¿no? Hacia el orden, hacia la obediencia, hacia la constitución de una sociedad verticalista. Bueno, nos vamos a basar también en algunos postulados de la autora Maristeles Vampa, ¿sí? Que es una socióloga argentina, que trabaja justamente las consecuencias de lo que fue dos cosas. Por un lado, la implementación de las políticas neoliberales en nuestro país y a consecuencia de esas políticas, por el otro, la constitución de lo que ella llama una sociedad de carácter excluyente. ¿Sí? Entonces, ella dice lo siguiente, ¿no? A partir del golpe de 1976 se abandona definitivamente la industrialización sustitutiva, que, bueno, con sus avances y sus retrocesos, se había desarrollado en las décadas anteriores, ¿no? A partir del 30 en adelante, y como consecuencia también el patrón distributivo de este modelo, que, si lo recordamos, ponía a los trabajadores en el lugar más importante, porque bueno, los trabajadores con su demanda de bienes y servicios industriales eran los que traccionaban el crecimiento de ese modelo. Para Maristeles Vampa lo que va a ocurrir entonces a partir del 76 es una ruptura del empate social. Bueno, ¿qué entendemos por ruptura del empate social? Entendemos que se genera en nuestro país un nuevo patrón de distribución del ingreso que está basado en la exclusión de amplios sectores de las clases populares y los sectores medios, y la desigualdad social se configura como una forma de desarrollo social y de inclusión de un sector a costa de la exclusión de otros, es decir, lo que ella llama una modernización excluyente. Sectores de sectores medios altos y altos acceden al consumo de bienes y productos tecnológicos importados a costa de que otro sector de la sociedad se quede totalmente afuera de esa posibilidad, ¿no? Entonces, para la autora, las políticas neoliberales tienen como objetivo descolectivizar a los sectores trabajadores, sobre todo a sus organizaciones, ¿no? Los sindicatos, bueno, y otras modalidades de identidad colectiva, puede ser los clubes de barrio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el quiebre y la desinstitucionalización, que tiene que ver con la quiebre de las protecciones sociales que generaba esa sociedad salarial o ese estado de bienestar que vimos en unidades anteriores, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de qué entiende ella por ruptura del empate social. Acá vemos dos pirámides de estratificación, donde justamente, bueno, yo se las dejo en el Prezi para que ustedes la revisen con detalle. Lo que muestran estas pirámides es justamente esto, ¿no? La declinación de esa clase media argentina que tenía ciertos accesos, ¿no? A la educación, a la salud, al desarrollo de un salario relativamente digno que les permitía acceder al consumo básico. Bueno, eso es lo que se rompe a partir del avance de este tipo de políticas, ¿no? También nos sirve mucho para entender este periodo lo que una autora canadiense, Naomi Klein, llama terapia del shock. ¿A qué llama ella terapia o doctrina del shock? Se llama a las metodologías que van a usar estos gobiernos neoliberales para poder instalar en sus sociedades políticas que por sus efectos y sus consecuencias son sumamente impopulares y que deben ser introducidas de esta manera de shock, porque de otra manera no podrían ser aceptadas, ¿no? Y deberían retroceder. Entonces, un poco esto también es lo que sugiere el prólogo al Nunca Más del 2006. Recuerden que el informe Nunca Más es el informe que realiza la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada por el presidente Raúl Alfonsín, para investigar y conocer qué pasó con los desaparecidos posterior a la finalización de la dictadura, ¿no? Entonces el prólogo que encabeza ese informe, que recopila datos y información varia sobre el destino de los desaparecidos, nos muestra justamente que el objetivo no fue tanto la seguridad y la defensa nacional,
porque la guerrilla ya había sido desactivada, desarmada, desmovilizada en el 75 y en el 74, sino que el objetivo principal era justamente quebrar la resistencia de los sectores populares que impedían que este tipo de políticas fueran implementadas. Les voy a dejar el prólogo del Nunca Más del 2006 para que, si a alguno le interesa, pueda leerlo, ¿sí? Bueno, acá vemos un dato que nos muestra justamente el retroceso en esa participación del ingreso, ¿no? Sobre todo el retroceso marcadamente se ve a partir desde el 60 al 80, ¿no? Fíjense cómo cae, primero cómo sube la participación del decil social más alto, ¿no? Es decir, ese 91 al 100% que pasa de 39 a 44 del ingreso nacional. Y por otro, cómo disminuye la percepción del ingreso en los sectores más bajos, ¿no? Es decir, las clases medias y las clases medias plenas, que caen al 14 y al 19 en 1980. Ay, perdón. Bueno, ¿qué repercusión va a tener esto a nivel educativo? Bueno, la educación va a ser una de las instituciones más afectadas por este nuevo patrón excluyente, ¿no? Y por primera vez en la historia del país, esto ya realmente es muy llamativo, es decir, más allá de los signos de cada gobierno, la educación se había caracterizado en Argentina por un proceso de expansión constante. Por supuesto, en algunos años con mayor intensidad que otros, en algunos periodos históricos, pero siempre creciendo, ¿no? Tanto la cantidad de establecimientos, de estudiantes, la planta docente. Esto se va a romper definitivamente con las políticas neoliberales, que tienen a la educación como una de las variables de ajuste, ¿sí? Pero también la dictadura va a tener otros objetivos que tienen que ver con remover los elementos democráticos del sistema y, bueno, y sobre todo afectar la principalidad del Estado, es decir, el rol central del Estado como agente garante del proceso de acceso a la educación. Va a haber tres ejes fundamentales sobre los que se va a basar esta política educativa del gobierno militar, ¿sí? Por un lado, el autoritarismo, que bueno, ya lo saben, ¿no? Tiene que ver con la desaparición, el control, la censura, el pase el cesanteo de muchos docentes, y bueno, estos son quizás los rasgos más nefastos del sistema, ¿no? También fuertemente vinculado a lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Por otro lado, la descentralización, que esto ya era un tema que estaba instalado en las dictaduras anteriores, ¿no? Por ejemplo en la de Onganía, pero que ahora se va a poder llevar justamente porque se da en un contexto de fuerte represión, ¿no? Esto tiene que ver con la transferencia de las escuelas y los colegios nacionales a las provincias. Por supuesto, esta transferencia se va a hacer sin los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento en las provincias. Por lo tanto, las provincias más pobres van a ser las que más perjudicadas van a salir porque van a tener menores condiciones para garantizar la continuidad del funcionamiento de estos sistemas luego de la provincialización, ¿no? Y por otro lado, la subsidiariedad del Estado, es decir, que va a haber una mayor injerencia del sector privado, una tendencia a la desinversión de lo público en la educación, y por otro lado, como consecuencia de esta, la reconfiguración de nuevas ciudadanías excluyentes y autorreguladas. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante de Maristeles Vampa, que dice una de las características de este nuevo régimen de la sociedad excluyente es justamente la conformación de ciudadanías no igualitarias, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a garantizar el acceso a estos servicios básicos, a estos bienes públicos? Bueno, la capacidad adquisitiva de cada hogar o de cada individuo. Por eso, autorregulada. Bueno, los fines de la política educativa. ¿Cuál era el problema? El régimen militar, ¿no? Consideraba el ámbito educativo como el espacio donde se había difundido el virus de la subversión. Subversión acá con comillas, porque era como la propia dictadura llamaba a las organizaciones de izquierda y en general a todo el que se opusiera a su política, ¿no? Entonces acá se debía interrumpir el abolamiento de estas ideas y por otro lado reponer los valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino. Entonces, los colegios secundarios y las universidades van a estar fuertemente expuestas en tela de juicio, sus formas de organización van a ser fuertemente intervenidas y aquí se va a dar un debate muy fuerte y se va a ver con todas las luces estos tres ejes que acabamos de nombrar recientemente. Miren, de hecho hay algunos materiales publicados por el gobierno
militar que tenía que ver con esto, ¿no? Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Esta era una cartilla que se difundía que justamente tenía como objetivo identificar a estos sectores, bueno, que actuaban dentro de las instituciones educativas, supuestamente, ¿no? Fíjense, esta idea del enemigo interno tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional que instala fuertemente el gobierno militar y que tiene que ver con que el enemigo ya no está fuera de la frontera, sino está eh, dentro de nuestra propia sociedad, convive con nosotros y por lo tanto es mucho más difícil identificarlo. Por eso se expanden las instancias de control y de vigilancia del Estado. Pero es bueno acá recordar la crítica que hace el prólogo del 2006, de que en realidad ya no había desafíos a la seguridad nacional, sino que hay otros fines, ¿no? Fines de carácter económico que la dictadura de alguna manera nunca va a reconocer. Bueno, entonces dicen los autores, ¿no? Arati y Mariño, que tienen ahí para leer el capítulo correspondiente a este tema, se combinan dos lógicas en la política educativa. Una represiva, vinculada más a los sectores conservadores, que tratan de restablecer el orden y los valores y los principios vinculados a esta ideología de sociedad que ellos persiguen, y por otro lado, una de carácter discriminadora, más vinculados a los sectores más liberales y tecnocráticos dentro del gobierno y de la gestión educativa del gobierno, que incorporan una visión, bueno, técnica de la educación, ¿no? Despolitizada, y bueno, vinculada a esta idea, ¿no? A los méritos, a la eficiencia y sobre todo a la idea de la construcción, ya no de esta, rompe con la lógica de la educación popular sarmientina y busca justamente generar circuitos diferenciados para cada clase social. Es decir, construir una educación para élites por un lado y una educación difinanciada, de baja calidad, fuertemente erosionada para los sectores populares, ¿no? Y que esto vamos a ver se va a ir configurando sobre todo en la década de los 90, ¿no? Esto es como la antesala a eso que va a ocurrir. Por último les dejo este breve gráfico que les saqué de este libro, miren si alguno o alguna le interesa, está muy bueno, es el Atlas de la Educación del Le Monde Diplomatique, está muy bueno, tiene este tipo de infografías y bueno, problematiza muchos aspectos de la educación que si podemos en la última unidad trataremos de trabajar algunos. A mí me interesa sobre todo lo de la inclusión digital, podemos laburar eso, ¿no? La brecha digital. Pero bueno, esto nos da como un panorama general de lo que va a ser educar para el orden vertical, ¿no? Es decir, la educación durante la época de la dictadura militar. Bueno, por ahora eso es todo, les estaré subiendo en breve también el foro para que empecemos a trabajar un poco con los textos de la unidad 3. Que estén muy bien y les deseo un buen resto de la semana.